El polvorín. Los años posteriores a 1945 estuvieron llenos de esperanza, pero también de miedo. Corea se había liberado de Japón, pero no era verdaderamente libre. El país estaba dividido en dos. En el norte, Kim Il-sung construía un fuerte estado comunista con la ayuda de la Unión Soviética. En el sur, Syngman Rhee gobernaba con el apoyo de Estados Unidos. Ambos líderes afirmaban ser la verdadera voz de Corea. Ambos deseaban unificar el país, y ambos creían que la guerra podría ser la única manera de lograrlo. Al principio, la división parecía extraña, pero no definitiva. La gente pensaba que podría no durar. Esperaban que algún día Corea volviera a ser una sola. Pero esa esperanza comenzó a desvanecerse a medida que cada bando se volvía más poderoso y más furioso. En el norte, Kim formó un gran ejército. Obtuvo tanques, armas y aviones de los soviéticos. Entrenó soldados, construyó carreteras y planeó la guerra. En el sur, Rhee también formó sus fuerzas, pero tenía menos armas y menos entrenamiento. Aún así, creía que el norte atacaría algún día, y estaba decidido a contraatacar. A lo largo del paralelo 38, la línea que dividía el país, comenzaron pequeñas peleas, enfrentamientos fronterizos, disparos en la noche, soldados cruzando la línea y luego retirándose. Nadie sabía si eran accidentes o pruebas, pero cada vez la tensión aumentaba. Los civiles que vivían cerca de la frontera vivían con miedo. Una granja tranquila podía convertirse en un campo de batalla en minutos. La gente dejó de dormir bien. El aire se sentía pesado, como si algo terrible se avecinara. La Guerra Fría se estaba enfriando. La Unión Soviética y Estados Unidos ya no confiaban entre sí. En China, Mao Zedong había ganado la guerra civil. Un enorme nuevo país comunista estaba ahora junto a Corea. Estados Unidos estaba ocupado en Europa, intentando frenar la influencia soviética allí. Corea parecía lejana para muchos líderes estadounidenses, pero para Kim Il-sung era el momento perfecto. Vio debilidad, vio una oportunidad. En 1949, Kim fue a Moscú. Pidió apoyo a Stalin, el líder soviético. Dijo que podía tomar el sur en tan solo unos días. Creía que la gente de allí se rebelaría y se uniría a él. Prometió que sería rápido y fácil. Stalin no estaba seguro al principio. No quería una gran guerra con Estados Unidos, pero también quería que el comunismo se extendiera. Así que aceptó, pero solo si las tropas soviéticas se mantenían al margen. Si Estados Unidos intervenía, Kim estaría solo. Kim también habló con China. A Mao Zedong le gustaba la idea de una Corea unida bajo el comunismo. Ofreció su discreto apoyo. Prometió ayuda si era necesario. El plan ya era real. No se había fijado una fecha, pero la decisión ya estaba tomada. Corea se encaminaba hacia la guerra. Mientras todo esto sucedía en secreto, la vida en Corea seguía su curso. Los agricultores plantaban arroz. Los niños iban a la escuela. Las familias se reunían para cenar. Pero ignoraban que los ejércitos se movilizaban, que se colocaban armas, que se escribían órdenes. El mundo sobre ellos de líderes y naciones tomaba decisiones que pronto impactarían sus vidas. El polvorín estaba lleno. Una chispa bastaría para encenderlo. El sur no estaba preparado. El ejército era pequeño, estaba mal entrenado y carecía de armamento pesado. El gobierno era inestable. La gente aún se recuperaba de años de ocupación. Muchos desconfiaban del nuevo sistema. Hubo protestas,
levantamientos y arrestos. Estados Unidos había ayudado a establecer el gobierno, pero ahora su atención estaba en otra parte. Las tropas estadounidenses se habían marchado. Solo quedaba un pequeño grupo de asesores. Kim Il-sung creía que el tiempo se agotaba. Pensaba que cuanto más esperara, más difícil sería ganar. Observó, esperó y finalmente tomó su decisión. El plan estaba en marcha. Los soldados estaban listos. Las armas estaban cargadas. La orden estaba llegando. Y a lo largo del paralelo 38, hombres con fusiles en mano, mirándose fijamente. Tras ellos, familias dormían. Las ciudades brillaban en la oscuridad. Y nadie sabía que en cuestión de días todo cambiaría. El polvorín explotaría. Y comenzaría la Guerra de Corea. La larga marcha hacia el norte, tras la victoria en Incheon y la reconquista de Seúl, el ánimo empezó a cambiar. Apenas unas semanas antes parecía que Corea del Sur estaba perdida. Ahora parecía que la guerra pronto podría ganarse. El ejército norcoreano estaba en retirada. Miles de sus soldados estaban muertos, capturados o huyendo hacia el norte. Las fuerzas de las Naciones Unidas tenían la ventaja, pero la pregunta persistía: ¿qué seguiría? El general MacArthur creía que había llegado el momento de terminar la tarea. No quería detenerse en el paralelo 38. Quería avanzar hasta el río Yalu, la frontera entre Corea del Norte y China. Su objetivo era simple: derrocar al gobierno norcoreano y reunificar Corea bajo una sola bandera. Creía que el enemigo estaba derrotado y que la guerra pronto terminaría. Las Naciones Unidas brindaron su apoyo. Las tropas surcoreanas fueron las primeras en cruzar el paralelo 38. Poco después, las fuerzas estadounidenses las siguieron. Fue una maniobra audaz. Algunos líderes advirtieron que podría traer problemas, especialmente con China tan cerca. Pero el avance continuó. Pueblo tras pueblo, carretera tras carretera, las fuerzas de la ONU avanzaron hacia el norte. El ejército norcoreano se estaba desintegrando. La mayoría de sus líderes habían huido. En muchos lugares no hubo combate alguno, solo silencio y calles vacías. El 19 de octubre, Pyongyang, la capital de Corea del Norte, fue capturada. Fue un momento crucial. Los soldados izaron banderas. La gente vitoreó. Pero detrás de la alegría también había miedo. El enemigo no había desaparecido por completo. Muchos se habían refugiado en las colinas o habían huido hacia las montañas cercanas a China, y nadie sabía con certeza qué haría China. Aún así, la marcha hacia el norte continuó. Las fuerzas estadounidenses y surcoreanas se dividieron en dos grupos. Uno se dirigió al oeste y el otro al este. Su objetivo era encontrarse cerca de la parte más al norte del país, junto al río Yalu. El terreno era accidentado, lleno de montañas frías, caminos estrechos y valles profundos. El frío se acentuaba. El invierno se acercaba rápidamente. Los camiones de suministros tenían problemas en los caminos helados. Las radios no siempre funcionaban. Los soldados estaban cansados, pero seguían avanzando. En el camino encontraron señales de sufrimiento. En los pueblos, la gente pasaba hambre. Muchas casas estaban vacías. Otras habían sido destruidas. Algunos civiles recibieron con agrado a las tropas de la ONU. Otros tenían miedo de hablar. Habían vivido con miedo durante mucho tiempo. No sabían en quién confiar. Informes del norte indicaban que soldados chinos podrían estar cerca. Algunos exploradores vieron movimiento al otro lado del río Yalu, pero muchos creían que China no intervendría. El general MacArthur
estaba seguro de ello. Aseguró que la guerra terminaría pronto. En casa para Navidad, declaró a la prensa. Parecía que la meta estaba cerca, pero entre las sombras algo estaba sucediendo. Las tropas chinas, autodenominadas voluntarios, habían comenzado a cruzar a Corea del Norte. Se movían de noche, en silencio. Vestían ropa oscura y llevaban poco equipaje. Usaban las montañas para esconderse. Querían ayudar a Corea del Norte, pero no querían iniciar una gran guerra mundial. Su objetivo era expulsar a las tropas de la ONU de la frontera con China. Las fuerzas de la ONU desconocían cuántas tropas chinas habían entrado. Algunos pensaban que eran solo unas pocas. Otros no estaban seguros. Los comandantes decidieron continuar. Creían que la lucha estaba a punto de terminar. Pero la verdad era que apenas comenzaba una nueva y peligrosa fase. Para noviembre, las tropas de la ONU se encontraban cerca del extremo norte de la península. Miraban hacia China, al otro lado del río Yalu. El clima era gélido. La nieve cubría el suelo. Los soldados hacían fogatas para calentarse. Limpiaban sus armas y esperaban órdenes. Muchos creían que era el fin, que pronto volverían a casa. Pero la calma era una trampa. El enemigo acechaba, escondido, listo para atacar. El camino no estaba despejado, estaba lleno de frío, miedo y algo peor, sorpresa. La marcha hacia el norte había sido audaz y rápida, pero ahora se enfrentaría a su mayor prueba. La guerra no había terminado, todavía no, y la tormenta estaba a punto de estallar. Susurros a través del Yalu. Las montañas cerca del río Yalu estaban tranquilas, demasiado tranquilas. Había empezado a nevar y el viento aullaba entre los árboles. Soldados de las Naciones Unidas permanecían cerca de la frontera con China, con frío y cansados. Habían marchado lejos, ganado batallas, y ahora esperaban lo que esperaban que fuera el último paso. Pero algo andaba mal. No había señales del enemigo, ni disparos, ni movimiento, solo aire frío y carreteras vacías. Empezaron a correr rumores. Algunos soldados dijeron haber visto siluetas en las colinas. Otros oyeron ruidos extraños por la noche, pasos, susurros, voces lejanas. Los comandantes recibieron informes de pequeños ataques, rápidos y silenciosos, y luego nada. Era confuso. ¿Quiénes eran estos combatientes? ¿De dónde venían? ¿Eran norcoreanos? ¿O alguien más? Se escuchó un nuevo nombre, voluntarios chinos, pero nadie estaba seguro de si era real. China había advertido a la ONU que no se acercara demasiado a su frontera. Habían dicho que actuarían si se sentían amenazados. Aún así, muchos líderes creían que solo eran palabras. El general MacArthur le dijo a su personal que China no lucharía. Dijo que no tenían motivos para entrar en la guerra. Pensó que tenían miedo, pero se equivocó. Mientras las tropas de la ONU descansaban y avanzaban, las fuerzas chinas ya estaban dentro de Corea del Norte. Habían cruzado el Yalu de noche. Marcharon sin luces ni vehículos. Cargaban su equipo a mano. Usaron senderos de montaña y ríos helados. Permanecieron ocultos por la nieve y el silencio. Fue uno de los movimientos secretos más grandes de la historia militar. Decenas de miles de soldados chinos se encontraban ahora tras las colinas. Vestían uniformes acolchados para el frío. Hablaban poco. Llevaban cornetas en lugar de radios. Se movían como sombras. Su plan era simple: atacar con fuerza, atacar rápido y desaparecer. Confundir al enemigo. Acorralarlo, hacerle creer que ya había ganado.
Algunos soldados de la ONU se toparon con estos nuevos combatientes y se sorprendieron. Los chinos atacaron con rapidez y estruendo, cornetas, tambores y gritos. Luego, desaparecieron en la oscuridad. Era difícil saber cuántos eran. Un informe decía cientos, otro, miles. Nadie sabía la verdad. En el cuartel general, los comandantes estadounidenses discutían. Algunos decían que se trataba de una nueva amenaza. Otros pensaban que solo se trataba de unos pocos soldados que ayudaban a los norcoreanos. MacArthur seguía creyendo que China no libraría una guerra total. Dijo, «Estaremos en casa para Navidad». Sus palabras eran esperanzadoras, pero los susurros en la nieve contaban otra historia. A medida que las tropas de la ONU avanzaban hacia las montañas, el clima empeoraba. Hacía un frío glacial. Los camiones se averiaban. Las armas se atascaban. Los soldados se envolvían los pies en tela para abrigarse. Era difícil encender fogatas. La comida y los suministros llegaban tarde, o no llegaban. Aún así, las tropas seguían avanzando. Creían que la guerra estaba a punto de terminar. Pero los chinos esperaban, ocultos en los valles, excavados en la nieve, observando desde los árboles. Habían tendido la trampa, y las fuerzas de la ONU caían directamente en ella. En la superficie, todo parecía tranquilo, pero bajo la nieve el peligro crecía. Los soldados en el frente empezaban a presentirlo. El silencio era demasiado profundo, el cielo demasiado gris, el enemigo demasiado invisible. Cada sombra parecía un hombre, cada sonido aceleraba el corazón. Luego vinieron más ataques, rápidos, agudos y extraños. Los soldados chinos se precipitaban, disparaban y desaparecían. Los soldados de la ONU respondían al fuego, pero no había nadie a quien atacar. Era como luchar contra fantasmas. La moral decayó. El miedo aumentó. Los comandantes pidieron respuestas, pero pocas acudieron. El río Yalu había sido cruzado, no solo por botas, sino por la guerra misma. Y ahora, algo enorme se movía, casi fuera de la vista. Los soldados no podían verlo. Los generales no lo creían. Pero los susurros del otro lado del Yalu eran reales. Y pronto se convertirían en un rugido, manteniendo la línea. Después de que Seúl cayó otra vez y el general MacArthur fue retirado, la guerra en Corea cambió. Ya no era una guerra de avance rápido. Ahora era una guerra para mantener la línea. Los soldados no querían perder más terreno. Tenían que quedarse firmes y proteger cada parte del sur. Era una lucha difícil. El clima era muy malo. Hacía mucho frío o mucho calor. Había lluvia, nieve y barro, pero los soldados no se rendían. El nuevo líder era el general Matthew Ridgway. Él era fuerte y valiente. Caminaba con sus soldados, hablaba con ellos y les daba ánimo. Él les recordaba que estaban peleando por la libertad. Les decía que tenían que proteger a sus compañeros y no dejar que el enemigo pasara. Su ejemplo dio fuerza a todos. Los soldados cavaron trincheras, hicieron refugios, prepararon armas y municiones. Se turnaban para vigilar de noche. No podían dormir tranquilos. Siempre había peligro. El enemigo atacaba muchas veces por sorpresa. Venían en la oscuridad. Usaban gritos y disparos para causar miedo. Pero los soldados respondían con fuego y coraje. Nadie quería retroceder. Cada colina era importante. En lugares como Heartbreak Ridge y Bloody Ridge, las batallas fueron muy duras. Subir esas colinas era muy difícil.
Había piedras, lodo y disparos por todos lados. Muchos soldados murieron o resultaron heridos, pero lograron mantener las posiciones. No dejaron que el enemigo avanzara más. Los soldados recibían cartas de sus familias. Esas palabras les daban esperanza. Pensaban en sus hogares, en sus hijos, en sus padres. Eso les ayudaba a seguir adelante. Los soldados de muchos países peleaban juntos. Eran de Corea del Sur, Estados Unidos, Inglaterra, Turquía y otros lugares. Se ayudaban unos a otros. Eran como una sola familia. Mantener la línea no era fácil. Era cansado y doloroso, pero era necesario. Gracias a su esfuerzo, el sur de Corea no fue tomado. La línea se mantuvo fuerte, porque los corazones de los soldados eran más fuertes. Colinas de hierro. A finales de 1951, la guerra se había convertido en una lucha lenta y dolorosa. Las grandes batallas habían terminado, pero las matanzas no habían cesado. Ahora la guerra estaba estancada en las montañas, en las colinas y en lodo profundo. Estas colinas tenían nombres como Old Baldy, Pork Chop Hill y T-Bone Hill. No eran ciudades famosas, ni grandes campos de batalla, pero eran mortales. Los soldados comenzaron a llamarlas las colinas de hierro, porque recibir una significaba sangre, sudor y dolor, y sostener una significaba aún más. Estas colinas eran altas y escarpadas, cubiertas de rocas, árboles y alambre de púas. Ofrecían una vista privilegiada del terreno. Quien ocupaba la posición elevada podía observar los movimientos enemigos y disparar desde arriba. Eso convertía a cada colina en un premio. Ambos bandos las deseaban, y ambos estaban dispuestos a perder cientos de hombres por una sola colina. La lucha era incesante. Las colinas eran atacadas, capturadas y luego perdidas de nuevo. En cada ocasión, los soldados cavaban profundas trincheras y construían búnkeres. Esperaban la siguiente oleada de disparos, granadas y gritos. Por la noche, las bengalas iluminaban el cielo. Al amanecer, la artillería sacudía la tierra. No había seguridad. Ni por un minuto. Los hombres se arrastraban por el barro y la nieve, arrastrando equipo pesado. Cargaban a sus amigos heridos a la espalda. Disparaban ametralladoras hasta que los cañones se derretían. Sostenían rifles con las manos congeladas y el corazón lleno de miedo. Algunas colinas eran tan empinadas que los hombres tenían que subir a gatas, esquivando balas durante todo el camino. Si llegaban a la cima, aún tenían que luchar por cada centímetro. El clima era cruel. El viento frío atravesaba los abrigos. La lluvia inundaba las trincheras. El calor resecaba los labios y agrietaba la piel. Las ratas corrían por las trincheras, alimentándose de los muertos. La comida llegaba en pequeñas cajas frías. El sueño era breve y ruidoso. Muchos soldados permanecían despiertos durante días, con miedo de cerrar los ojos. A veces el enemigo llegaba en silencio, deslizándose en la oscuridad. Otras veces hacían ruido, silbando, gritando y cargando con bayonetas. Los defensores contraatacaban con fuego y acero. Las granadas volaban como piedras. El humo lo cubría todo. Cuando un bando ganaba una colina, sabían que el otro pronto volvería. Los médicos actuaron con rapidez, intentando salvar vidas. Se arrastraron entre el peligro con vendas y esperanza. Algunos soldados perdieron piernas, brazos u ojos. Otros perdieron amigos. Las colinas de hierro se llevaron más que cuerpos. Se llevaron almas. En estas colinas
no había una victoria clara. Ganar significaba mantener el terreno durante unos días. Perder significaba volver a luchar por la misma colina. Los comandantes enviaban hombres a las laderas sabiendo lo que sucedería, pero no tenían otra opción. Si cedían el terreno elevado, el enemigo lo usaría. Cada centímetro contaba. El fuego de artillería no cesaba. Los proyectiles explotaban día y noche. Los árboles se convertían en palos negros. La tierra en cenizas. El suelo temblaba como si estuviera vivo. Algunas colinas fueron bombardeadas tantas veces que cambiaron de forma. Se convirtieron en cráteres y huesos rotos. Las cartas de caza eran escasas. Las radios no siempre funcionaban. Los soldados se sentían olvidados, pero seguían adelante, cumplían órdenes, se cuidaban unos a otros. Un hombre cargaba a otro. Uno protegía a otro. Luchaban no solo por banderas u órdenes, sino por el hombre que tenían a su lado. Las colinas de hierro ponían a prueba a cada soldado. No importaba si eras fuerte o débil, valiente o temeroso. A las colinas no les importaba. Exigían todo lo que tenías y aún pedían más. Estas batallas no cambiaron los mapas. No fueron noticia, pero fueron el corazón de la guerra. Una lucha ardua y agotadora que desgastó a ambos bandos. Una guerra de nervios, fuerza y voluntad. Y así permanecieron las colinas de hierro, cubiertas de niebla, llenas de dolor, empapadas de sacrificio. No cayeron fácilmente, y nunca fueron conquistadas del todo. Pero cada soldado que las escaló, luchó en ellas o murió en ellas. Dejó tras de sí una historia de valentía que ningún libro de historia podría jamás contar por completo. El enemigo invisible. La guerra se había vuelto lenta y estancada, pero eso no significaba que fuera segura. De hecho, era más peligrosa que nunca. Las líneas del frente apenas se movían, pero los soldados vivían con miedo a diario. No eran solo las bombas o las balas lo que los asustaba. Era algo que no podían ver, algo que podía estar en cualquier lugar, algo silencioso, acechante, siempre cerca. Este era el enemigo invisible. Por la noche, las colinas se oscurecieron. Solo las estrellas iluminaban el cielo. Los soldados permanecían sentados en frías trincheras, escuchando cada crujido, cada paso en la distancia. Les aceleraba el corazón. ¿Era viento, un animal, o alguien se acercaba sigilosamente? El enemigo ya no siempre venía en grandes grupos. Venían de 2 en 2 o de 3 en 3, silenciosos, lentos. Vestían ropas oscuras y se movían como sombras. Un minuto, la noche estaba en silencio. Al siguiente, explosiones y gritos. Había minas por todas partes. Un soldado podía estar caminando en un momento y al siguiente estar hecho pedazos. Algunas minas estaban bajo tierra, otras estaban en los árboles o a lo largo de los senderos. No se veían. Bastaba con un paso en falso. El miedo a dónde caminar nunca abandonó a los soldados. Cada paso era un riesgo. Cada camino parecía una trampa. Los francotiradores eran otra amenaza. Esperaban durante horas, escondidos entre rocas o árboles. Sabían cómo permanecer en silencio, cómo mimetizarse. No disparaban mucho, pero cuando lo hacían, alguien solía morir. Un soldado asomando la cabeza por encima de la trinchera, un mensajero corriendo con una nota, incluso un cocinero cargando comida. Nadie estaba realmente a salvo. El miedo a ser observado siempre estaba presente. Algunos de los peores momentos ocurrieron cuando el enemigo se infiltraba en los campos.
Vestidos con uniformes surcoreanos o abriéndose paso entre las líneas, colocaban bombas, robaban suministros o mataban a los guardias. Era difícil saber en quién confiar. ¿Era ese hombre realmente un amigo o alguien más? Este miedo comenzó a corroer a los soldados. Les hacía dudar incluso de su propia sombra. A veces, el enemigo usaba altavoces por la noche. Voces extrañas gritaban desde las colinas. Les decían a los soldados que se rindieran, ponían música triste o leían cartas falsas de casa. No era real, pero hacía que las noches frías se sintieran aún más frías. Hacía que los hombres se sintieran más solos. Algunos soldados empezaron a creerse las mentiras. Otros se derrumbaron. El miedo, cuando se prolonga demasiado, puede ser más pesado que cualquier arma. Durante el día, la situación no era mucho mejor. Las patrullas salían sin saber si regresarían. Algunas nunca lo hicieron. Otras regresaban heridas, con la mirada vacía por lo que habían visto. Las aldeas parecían vacías, pero el peligro acechaba tras los muros. Había trampas explosivas escondidas en las puertas o debajo de las camas. Era una guerra sin campos de batalla definidos. El enemigo no siempre vestía uniforme, no siempre atacaba de frente. Usaba la tierra, la oscuridad y el silencio. Este tipo de guerra no se trataba de grandes batallas ni mapas. Se trataba de sobrevivir, de mantenerse alerta, de no confiar en lo que veías, porque lo que veías podía no ser real. Los soldados dormían con un ojo abierto. Se despertaban con el sonido de un alfiler al caer. Se sobresaltaban ante las sombras. Escribieron cartas a casa, intentando parecer valientes, pero la verdad era otra. Estaban cansados. Tenían miedo. Los comandantes dieron nuevas órdenes. Cuidado. Comprobarlo todo 2 veces. Nunca moverse solos. Pero incluso entonces, los soldados estaban perdidos. El enemigo invisible no seguía las reglas. No necesitaban tanques ni aviones. Tenían silencio. Tenían tiempo. Tenían miedo. Este miedo cambió a la gente. Fortaleció las amistades, pero también acaloró los ánimos. Hizo que los soldados se portaran con dureza, incluso cuando se estaban desmoronando por dentro. Hizo que la confianza fuera algo poco común. En esta parte de la guerra, las colinas no estallaban a cada minuto, pero el silencio era más fuerte que las armas, la tensión más intensa que los cables. El peligro siempre estaba presente, incluso cuando nada se movía. El enemigo invisible no solo estaba en el bosque, se había infiltrado en la mente de los hombres. Y no importaba lo fuerte que fuera un soldado, este tipo de enemigo podía alcanzar a cualquiera. El costo del silencio. Los cañones ya no disparaban a cada hora. El cielo estaba más tranquilo. Las colinas permanecían inmóviles. Pero el silencio no era paz. Era pesado, como un peso en el pecho. La guerra no había terminado. Simplemente se había ralentizado. Y en esa quietud, algo más crecía. El dolor, la pérdida y los pensamientos que surgían cuando nadie hablaba. Los soldados permanecían sentados en sus trincheras, con la mirada perdida. Limpiaban sus armas una y otra vez. Contaban los días. Algunos escribieron cartas que nunca llegaron a enviar. Otros dejaron de escribir por completo. Ya no sabían qué decir. La lucha había sido tan dura. Y ahora, sin batallas ni un final a la vista, tenían tiempo para sentirlo todo. El silencio dio paso a los recuerdos, amigos que no regresaron, rostros vistos por última vez en una colina o en una trinchera, momentos en los que debieron morir, pero no lo hicieron.
Estos recuerdos se asentaron en lo más profundo de su ser, nunca expresados en voz alta. Algunos hombres lloraban en silencio por la noche, ocultando sus rostros. Otros simplemente miraban al vacío, absortos en lo que habían visto. En los pueblos, la gente también sentía el silencio. Las familias que habían huido ahora esperaban, día tras día. Las madres se aferraban a fotos antiguas. Los niños preguntaban cuándo regresarían sus padres. Las respuestas eran suaves, inseguras. A veces no había respuesta alguna. La guerra se había llevado vidas, pero también voces. El dolor llenaba los hogares como aire frío, y nadie sabía cómo calentarlo. Los hospitales estaban llenos, no solo de heridos, sino también de quienes sufrían por dentro. Hombres que se sobresaltaban ante los ruidos fuertes. Hombres que no podían dormir. Hombres que permanecían sentados durante horas sin decir nada, sintiéndolo todo. La guerra no solo había destrozado cuerpos, sino también mentes. Pero en aquel entonces pocos entendían este tipo de dolor. La gente lo llamaba nervios o debilidad. Así que el silencio se hizo más profundo. Incluso los líderes lucharon, pronunciaron discursos y redactaron planes, pero también sintieron el peso de la guerra. Cada decisión ponía a los hombres en peligro. Cada retraso significaba más muertes. Buscaron respuestas, pero encontraron obstáculos. Las conversaciones en la mesa de paz fueron en círculos. Nadie quería ceder demasiado. Nadie quería parecer débil. Así que la guerra continuó, y el silencio se extendió. El precio de este silencio era incalculable. Estaba en la mirada de un niño huérfano, en las mesas silenciosas, donde antes reinaba la risa, en las letras marcadas como desaparecido, que no ofrecían consuelo, solo más preguntas. El silencio lo envolvía todo. Estaba en la tierra, en el aire, en los corazones de la gente. Los soldados que volvieron a casa se llevaron consigo ese silencio. No hablaron de lo que habían visto. Algunos lo intentaron, pero las palabras nunca salieron bien. Otros guardaron silencio para siempre. Trabajaron, vivieron, pero una parte de ellos se quedó en las frías colinas, bajo los cielos grises, donde la guerra nunca terminó del todo. Con el tiempo, se entregaron medallas, se escribieron libros, se grabaron nombres en piedra, pero aún así, muchas historias quedaron sin contar. La guerra de Corea se convirtió en la guerra olvidada, no porque no importara, sino porque era demasiado difícil hablar de ella, demasiado dolorosa, demasiado silenciosa. Y así, el precio del silencio fue más que palabras no dichas. Fue el peso que cargó toda una generación. Un peso que nunca se fue. Un precio que no se podía pagar con dinero ni desfiles. Solo recordando, solo honrando a quienes lo vivieron, a quienes se perdieron y a quienes nunca volvieron a hablar. El silencio no fue el fin de la guerra, fue parte de ella, y perduró mucho después de que cesaran los disparos. La guerra que nunca terminó, la guerra de Corea terminó en el papel, pero no en el corazón de la gente. Las armas dejaron de disparar en 1953, pero el miedo, el dolor y la ira nunca desaparecieron del todo. La tierra estaba dividida, el pueblo estaba dividido, e incluso después de todos estos años, la guerra no ha terminado realmente. Se conoció como la guerra olvidada, pero para quienes la vivieron, nunca fue olvidada. Permaneció en sus mentes, en sus sueños y en el silencio entre palabras. Cuando cesaron los combates, no hubo tratado de paz,
solo un acuerdo para detener los disparos. Eso significaba que la guerra no había terminado realmente. Simplemente estaba en pausa. Corea del Norte y Corea del Sur permanecieron divididas, con una frontera fuertemente vigilada entre ellas. Esta frontera, llamada la Zona Desmilitarizada, DMZ, es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Los soldados aún permanecen allí, cara a cara, observándose a cada hora del día. Un solo error podría reavivar la guerra en un instante. A ambos lados de la línea, la gente intentó seguir adelante. Construyeron nuevas casas. Intentaron llevar una vida normal. Pero el dolor de la guerra seguía presente. Familias separadas. Algunos nunca volvieron a ver a sus seres queridos. No se permitían cartas ni llamadas telefónicas. Era como si un país hubiera sido dividido en dos, y cada mitad ya no pudiera comunicarse con la otra. En el norte, la vida se volvió muy dura. El gobierno se volvió estricto y cerrado. La gente no podía hablar libremente ni viajar a donde quisiera. Muchos enfrentaban el hambre y el miedo. En el sur, las cosas cambiaron lentamente. Con el tiempo, Corea del Sur se volvió fuerte y moderna. Pero incluso con todo el progreso, la sombra de la guerra nunca desapareció por completo. Todos sabían que el peligro seguía ahí, acechando. Para los soldados que lucharon en la guerra, la vida nunca volvió a ser la misma. Habían visto cosas que no podían olvidar. Algunos perdieron sus extremidades, otros perdieron a sus amigos. Muchos llevaban profundas heridas en su interior. En casa, la gente a menudo no preguntaba sobre la guerra. Había pocos desfiles, pocas historias. El mundo seguía su curso, pero los recuerdos permanecían. Incluso hoy, la guerra de Corea aún no se comprende del todo. No se trataba de conquistar territorio ni oro. Se trataba de ideas. Un bando quería el comunismo, el otro la libertad. Estas ideas chocaron y hubo gente que murió. Muchos de los que murieron ni siquiera entendían por qué luchaban. Simplemente obedecían órdenes. Solo querían sobrevivir. En los años posteriores a la guerra, ambas Coreas formaron ejércitos fuertes. Se vigilaban mutuamente. A veces gritaban a través de la frontera. A veces disparaban. La gente temía que la guerra se reanudara. Hubo momentos en que casi lo hizo. La ira seguía ahí, apenas bajo la superficie. Pero a veces había pequeñas señales de esperanza. Familias que habían estado separadas durante 50 años pudieron reunirse, aunque solo fuera por unas horas. Hombres y mujeres mayores abrazaron a sus hermanos, hermanas o hijos. Lloraron sin saber si algún día volverían a verse. Era hermoso y triste a la vez. Un recordatorio de lo perdido y de lo que quizá nunca se encontraría. La guerra también cambió el mundo. Demostró la rapidez con la que una pequeña pelea podía convertirse en algo grande. Atrajo a países de todo el mundo. Enseñó a los líderes a ser cuidadosos con el poder. Pero incluso con todas esas lecciones, la guerra dejó profundas cicatrices. Mucha gente todavía se pregunta, ¿por qué sucedió? ¿Qué resolvió? Son preguntas difíciles. Lo cierto es que la guerra no resolvió gran cosa. Impidió que un bando se apoderara del otro, pero no trajo la paz. No sanó la tierra y dejó a demasiada gente destrozada. Ahora, décadas después, la guerra aún no ha terminado. El documento que puso fin a la lucha aún se mantiene, pero por poco. El peligro no ha desaparecido. El dolor no ha desaparecido. La guerra aún vive en los ojos de los ancianos, en las historias que cuentan y en el silencio que guardan. Esta es la guerra que nunca terminó.
Una guerra que se congeló en el tiempo, pero que nunca se fue del todo. Espera tras las vallas, en casas vacías y en los corazones de quienes recuerdan. Y hasta que no se logre la paz verdadera, no solo en el papel, sino en los corazones de la gente, nunca terminará del todo. Es un fantasma que camina junto a la historia, una lección que no debe olvidarse y una historia que aún necesita un final. La línea comenzó con una simple línea, dibujada sobre un mapa. Dos jóvenes oficiales estadounidenses estaban sentados en una habitación en Washington, D.C. Era tarde en la noche. Tenían que tomar una decisión, y no tenían mucho tiempo. El ejército soviético avanzaba rápido, descendiendo desde el norte. Los estadounidenses necesitaban un lugar para detenerlos. Miraron un mapa de National Geographic. Eligieron el paralelo 38. Dividía Corea casi por la mitad. También mantenía a Seúl, la capital, en la parte sur. No hubo una reflexión profunda detrás de ella. Fue una decisión rápida, tomada bajo presión. No hubo votación. No hubo reunión con el pueblo coreano. No hubo voz de nadie que viviera allí. Solo una línea en el papel, dibujada por desconocidos. La Unión Soviética estuvo de acuerdo. Quizás también estaban cansados de la guerra. Quizás tenían otros planes, pero aceptaron la línea. Pronto, los soldados soviéticos entraron en el norte. Las tropas estadounidenses desembarcaron en el sur. Se suponía que sería temporal. Dijeron que solo sería hasta que Corea pudiera gobernarse a sí misma de nuevo. Pero los días se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años. Y la línea se convirtió en algo más que una simple línea. Se convirtió en una frontera, un muro, una herida. Corea había sido un solo país durante siglos. Tenía sus propios reyes, su propio idioma y su propio pueblo orgulloso. Pero en 1910, Japón tomó el control. El imperio japonés gobernó Corea durante 35 largos años. Prohibieron el idioma coreano en las escuelas. Cambiaron los nombres coreanos. Obligaron a la gente a trabajar en fábricas y a luchar en guerras. Fue una época difícil y dolorosa, pero los coreanos no se rindieron. Algunos lucharon en secreto. Otros mantuvieron viva la cultura de forma oculta. Cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial en 1945, Corea esperaba ser finalmente libre. Pero la libertad tuvo un precio. En lugar de convertirse en una nación fuerte, Corea se dividió en dos. En el norte, los soviéticos ayudaron a construir un nuevo gobierno. Un joven llamado Kim Il-sung ascendió al poder. Había luchado contra los japoneses y había pasado un tiempo en la Unión Soviética. Ahora era el líder del norte. Construyó un estricto Estado comunista, con todo el poder en sus manos. En el sur, los estadounidenses apoyaron a Syngman Rhee. Era mayor y había vivido muchos años en Estados Unidos. Quería luchar contra el comunismo. Creía que debía liderar a toda Corea. Ambos hombres afirmaron ser el verdadero líder. Ambos querían reunificar el país, pero bajo sus propios términos. Mientras construían sus ejércitos, el pueblo sufría. Las familias quedaron divididas por la línea. Hermanos y hermanas ya no podían visitarse. Se devolvían las cartas. Se cancelaban las bodas. Los niños crecían sin conocer a sus primos, tías o abuelos. Un país se convirtió en dos. Y sucedió tan rápido que muchos ni siquiera entendían por qué. La Guerra Fría comenzaba. El mundo se dividía en dos bandos, este y oeste, comunismo y democracia, la Unión Soviética y Estados Unidos.
Corea quedó atrapada en el medio. El paralelo 38 se convirtió en el frente de esta tensión global. Desde arriba parecía tranquilo, pero no era pacífico. Soldados montaban guardia a ambos lados. Las armas estaban cargadas. Los ojos vigilaban cada movimiento. El miedo invadía el suelo. La gente seguía esperando que terminara, que tal vez algún día las dos Coreas volverían a ser una, que la paz regresaría. Pero la esperanza comenzó a desvanecerse. La frontera se fortaleció. Se levantaron vallas. Se bloquearon carreteras. Ambas partes dejaron de hablar y poco a poco la idea de ser una sola Corea comenzó a desvanecerse. En el norte, Kim Il-sung asumió un mayor control. Se arrebató la tierra a los ricos para dársela a los agricultores. El gobierno controlaba las escuelas, los periódicos e incluso las ideas. En el sur, Syngman Rhee también gobernó con mano firme. Aplastó las protestas y encarceló a sus enemigos. El pueblo se vio atrapado entre dos líderes poderosos y dos ejércitos poderosos. Ambos bandos se entrenaron con más ahínco. Ambos bandos se prepararon para algo más grande. Y aún así, la fila seguía en pie, silenciosa, esperando. Nadie sabía que muy pronto explotaría, que los tanques rodarían, que los aviones volarían, que las colinas y los ríos correrían sangre. Era solo una línea en un mapa, pero se convertiría en la chispa que iniciaría una guerra que el mundo intentaría olvidar. Una nación dividida en dos. Durante siglos, Corea fue una sola tierra. Poseía antiguas montañas, caudalosos ríos, verdes arrozales y una profunda cultura que se desarrolló a lo largo de miles de años. El pueblo coreano compartía el mismo idioma, la misma historia y los mismos sueños. Tuvieron reyes, construyeron palacios y crearon poesía y arte. Habían enfrentado invasiones antes, pero siempre se mantuvieron firmes. Sobrevivieron tiempos difíciles aferrándose a su orgullo, a su familia y a su tierra. Corea nunca fue el lugar más grande ni el más rico, pero era un lugar completo. Era su hogar. Llegó 1910. Japón tomó el control de Corea y la convirtió en colonia. La bandera coreana fue arriada. Las escuelas enseñaban en japonés. Se les dijo a los coreanos que olvidaran sus nombres, sus canciones, su pasado. Los negocios coreanos cerraron. Les arrebataron las tierras a los agricultores. Los hombres fueron obligados a trabajar en fábricas. Muchos fueron enviados a luchar en las guerras de Japón. Las mujeres fueron sacadas de sus hogares y nunca más se las volvió a ver. Durante 35 años, el pueblo coreano vivió bajo dominio extranjero. Fueron vigilados, golpeados, silenciados, pero en el fondo no se rindieron. Algunos lucharon en las montañas como rebeldes. Algunos enseñaron coreano en secreto. Algunos simplemente esperaron. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Japón se rindió tras el lanzamiento de las bombas atómicas. Por primera vez en décadas, Corea era libre. La gente bailaba en las calles. Izaron la bandera coreana una vez más. Pensaron que finalmente había llegado su hora. Pero la libertad no trajo la paz. En lugar de unificarse, Corea se dividió en dos. El norte fue tomado por las tropas soviéticas. El sur quedó bajo el control estadounidense. El pueblo no tuvo voz ni voto. Nadie les preguntó. Nadie votó. La línea ya estaba trazada. En el norte, los soviéticos ayudaron a establecer un nuevo gobierno. Kim Il-sung se convirtió en el líder. Había vivido en la Unión Soviética y compartía su mentalidad.
Empezó a construir un Estado unipartidista fuerte. Todo estaba controlado. Los periódicos, las escuelas, incluso las canciones. Los terratenientes perdieron sus tierras. Se crearon grandes granjas donde los trabajadores lo compartían todo. Cualquiera que hablara en contra del líder desaparecía. En el sur, los estadounidenses ayudaron a formar su propio gobierno. Syngman Rhee fue elegido presidente. Había vivido en Estados Unidos durante muchos años y hablaba inglés. Odiaba el comunismo. Quería que Corea fuera libre, pero bajo su control. Gobernó el país con un control estricto. Temía las protestas. Estudiantes y trabajadores que pedían cambios fueron encarcelados o golpeados. Algunos fueron asesinados. Aún así, el sur seguía intentando construir un nuevo sistema, con votos y leyes, aunque no fuera perfecto. Ahora había dos Coreas, dos banderas, dos líderes. Ambas afirmaban ser la verdadera Corea. Ambas querían reunificar el país, pero bajo sus propios términos. Y no cederían. La gente estaba atrapada en el medio. Las familias estaban divididas. Los trenes dejaron de cruzar la línea. El correo se devolvía. Los amigos que habían crecido juntos ahora eran enemigos fronterizos. En las aldeas cercanas a la línea, la vida cambió. Los soldados patrullaban las carreteras. La gente susurraba por la noche, temerosa de que alguien pudiera estar escuchando. La confianza era difícil. El miedo reinaba en todas partes. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética empeoró las cosas. Lo que comenzó como una lucha local entre dos bandos, pronto se convirtió en parte de una batalla mucho mayor entre potencias mundiales. Corea se convirtió en el frente de una lucha global, pero incluso entonces, la mayoría esperaba que la división no durara. Pensaban que era solo un paso hacia la paz, una pausa después de la guerra, un momento para reconstruir. Algunos soñaban con una votación para reunificar el país. Otros rezaban para que los líderes dialogaran. Pero con el paso del tiempo, esa esperanza se desvaneció. Los ejércitos crecieron. Las palabras entre ambos bandos se hicieron más nítidas. La línea entre el norte y el sur, antes apenas una marca de lápiz, quedó protegida con vallas y armas. Y mientras el mundo avanzaba, el pueblo coreano vio cómo su país se distanciaba cada vez más. Ya no se trataba solo de política, se trataba de vidas, de historia, de un hogar partido en dos. Y pronto, se trataría de algo aún peor, la guerra. Una guerra que quemaría ciudades, destrozaría familias y nunca terminaría del todo. Tormenta Roja. Comenzó antes del amanecer. 25 de junio de 1950, una tranquila mañana de domingo. Entonces, sin previo aviso, el cielo se iluminó con fuego. Los proyectiles de artillería llovieron sobre el paralelo 38. Los tanques norcoreanos avanzaron, destrozando vallas, carreteras y todo lo que se interponía en su camino. Los soldados se movían rápido, como una oleada de acero y fuego. La invasión había comenzado. El sur no estaba preparado. Las tropas surcoreanas fueron tomadas por sorpresa. Algunas aún dormían, otras no tenían armas. Algunas intentaron luchar, pero eran superadas en número y armamento. El norte tenía tanques, camiones y aviones. El sur tenía fusiles, pocas balas y radios averiadas. En cuestión de horas, posiciones enteras se derrumbaron. Las carreteras se llenaron de soldados en retirada y civiles aterrorizados. La tormenta roja había llegado y avanzaba rápidamente. Al mediodía, el ejército norcoreano
ya había tomado las ciudades fronterizas. No se detuvieron, siguieron avanzando, adentrándose más en el sur. Tras ellos venían más tropas, más tanques, más miedo. Los soldados del Ejército Popular de Corea avanzaban con rapidez y determinación. Esto no era una prueba, era la guerra. En la capital, Seúl, la gente despertaba con las sirenas y el pánico. La noticia se extendió rápidamente. El norte había atacado. Los soldados corrían por las calles, las familias hacían sus maletas y agarraban a sus hijos. Los mercados se vaciaron. Coches y carretas bloqueaban las carreteras. La gente intentaba huir hacia el sur, lejos de los combates, pero el enemigo avanzaba demasiado rápido. El presidente Syngman Rhee y su gobierno quedaron conmocionados. Había pensado que el norte podría amenazar, tal vez desplegar cierta fuerza, pero no esto, no una invasión total. Su ejército no estaba preparado. Ordenó la retirada. Salió de la capital en tren, rumbo al sur. Avisó poco a la población. Seúl quedó atrás. En la mañana del 28 de junio, apenas 3 días después del inicio del ataque, las tropas norcoreanas entraron en Seúl. Izaron banderas rojas sobre los edificios. Los altavoces gritaban mensajes. Se colocaron carteles de propaganda en las paredes. La ciudad había caído. El ejército surcoreano no tuvo más remedio que huir más al sur. Antes de partir, el sur voló los puentes sobre el río Han para frenar al enemigo, pero no informaron a los civiles. Cientos de personas cruzaban el río cuando estallaron las explosiones. El puente se derrumbó y muchos cayeron al agua. Algunos sobrevivieron, muchos no. Fue una de las primeras grandes tragedias de la guerra. En Washington aún era sábado por la noche cuando llegó la noticia. El presidente Truman estaba en casa. Sonó su teléfono. Corea había sido invadida. Sus asesores le dijeron que era algo serio. No se trataba de una simple lucha local. Era un desafío a la paz, una prueba para el mundo libre. Creía que si Estados Unidos no hacía nada, más países caerían después. Corea, dijo, no debía perderse. Las Naciones Unidas actuaron con rapidez. Casualmente, la Unión Soviética boicoteaba el Consejo de Seguridad de la ONU en ese momento. Habían dejado su escaño vacío en protesta por China. Por ello, no pudieron impedir la votación. La ONU aprobó una resolución pidiendo a los países que ayudaran a Corea del Sur y repelieran la invasión. Por primera vez, la ONU iría a la guerra. Se enviaron aviones y barcos estadounidenses. Bombarderos sobrevolaron Corea. Fuerzas navales avanzaron hacia el mar. Pero las tropas terrestres aún no habían llegado. El ejército surcoreano se vio obligado a mantener la línea en solitario. Se replegaron una y otra vez, perdiendo terreno cada hora. Mientras Seúl ardía, el norte avanzaba. Avanzaron por carreteras, atravesando pueblos, pasando ríos. Su objetivo era tomar toda Corea, y rápidamente creían que la gente del sur se les uniría. Pero eso no sucedió. Muchos huyeron, algunos se resistieron, otros simplemente intentaron sobrevivir. La tormenta roja seguía avanzando hacia el sur. Tras las líneas del frente, la gente susurraba, se escondía y rezaba. En las calles de Seúl marchaban nuevos soldados. En las colinas, los viejos agricultores observaban con preocupación. El mundo había cambiado en tan solo unos días. La guerra había comenzado y no terminaría pronto. El fuego se había encendido. La tormenta se extendía. Y Corea era ahora un campo de batalla.
El mundo despierta. La noticia de la invasión se extendió rápidamente. Con la caída de Seúl, los titulares cruzaron los océanos. Corea invadida. Los comunistas avanzan hacia el sur. El mundo había sido tomado por sorpresa. Apenas unos días antes, Corea estaba en calma. Ahora estaba en llamas. Líderes de todo el mundo se pusieron en guardia. Levantaron el teléfono. Convocaron reuniones de emergencia. Corea ya no era solo una guerra local. Ahora era una crisis global. En Washington, el presidente Harry Truman estaba conmocionado. Estaba descansando en su casa en Missouri cuando recibió la llamada. Escuchó y se puso de pie. Sabía que no se trataba solo de Corea. Se trataba de la Guerra Fría. Se trataba de la expansión del comunismo. Creía que si Corea del Norte ganaba, otros países podrían caer después, como Taiwán, Japón o incluso partes de Europa. Estados Unidos tenía que actuar rápido. Truman habló con sus asesores. Algunos le aconsejaron esperar. Otros le aconsejaron contraatacar con fuerza. Pero Truman ya había tomado una decisión. Veía la invasión como una prueba. Si Estados Unidos permanecía en silencio, se vería débil. Si respondían, podrían detener algo mucho peor. Decidió actuar. Las Naciones Unidas ya estaban reunidas. Su Consejo de Seguridad se reunió rápidamente en Nueva York. Hubo acalorados debates, pero algo extraño ayudó al proceso. La Unión Soviética no estaba presente. Habían estado boicoteando las reuniones para protestar por el apoyo de la ONU a Taiwán frente a la China comunista. Debido a su escaño vacío, no podían ejercer su poder de veto. Así que, cuando llegó la votación, la resolución fue aprobada. La ONU instó a los países miembros a ayudar a Corea del Sur. Era la primera vez en la historia que la ONU enviaba una fuerza militar para detener una agresión. Truman envió aviones y barcos estadounidenses. También ordenó preparar tropas terrestres. La séptima flota fue enviada a las aguas entre China y Taiwán. Aviones estadounidenses realizaron misiones sobre Corea. Buques de la Armada comenzaron a apoyar a las fuerzas surcoreanas, pero se necesitaría más. El general Douglas MacArthur, quien ya se encontraba en Japón, fue puesto al mando. Había ganado grandes batallas en la Segunda Guerra Mundial. Creía en la acción rápida y los movimientos audaces. Ahora se le encomendó liderar el nuevo esfuerzo bélico. Se reunieron suministros, se prepararon las tropas. Estados Unidos estaba ahora plenamente involucrado. Otros países también se unieron. Gran Bretaña, Australia, Canadá, Turquía y otros prometieron apoyo. Algunos enviaron soldados, otros enviaron medicamentos, equipo o dinero. 16 naciones se unieron bajo la bandera de la ONU. Ya no se trataba solo de Corea, se trataba de que el mundo se enfrentara a la fuerza y al miedo. Pero el peligro crecía. Se temía que China se uniera a la guerra. Se rumoreaba que la Unión Soviética podría enviar armas o tropas. Truman y su equipo debían actuar con cautela. No querían una guerra mundial, pero tampoco podían dar marcha atrás. La Guerra Fría acababa de volverse candente. En Corea, el ejército surcoreano se replegaba. Las ciudades ardían. Las carreteras estaban abarrotadas de refugiados. La gente llevaba niños, comida y lo que pudiera llevar consigo. Los aviones bombardeaban los tanques enemigos, pero sin soldados en tierra no era suficiente. Seúl había desaparecido. Más ciudades caían. Corea del Norte avanzaba con rapidez. MacArthur
Sabía que el tiempo apremiaba. Pidió ayuda. Las primeras tropas estadounidenses en llegar eran jóvenes, mal entrenadas y con poca experiencia. Fueron enviadas rápidamente a la batalla. Algunos portaban armas antiguas. Muchos nunca habían participado en un combate, pero fueron enviadas de todos modos. Fue una maniobra desesperada. El objetivo era simple: frenar al enemigo. La batalla comenzó cerca de un lugar llamado Osan. Un pequeño grupo de soldados estadounidenses, conocido como la Fuerza de Tarea Smith, intentó contener a los norcoreanos. Lucharon con valentía, pero se vieron superados. Sus armas no pudieron detener a los tanques enemigos. Las radios fallaron. Muchos murieron, pero ganaron tiempo. El mundo observaba. Para muchos, esta era la primera prueba para las Naciones Unidas. ¿Podrían los países unirse y detener una guerra? ¿Podrían resistir el miedo? La respuesta llegaría en los próximos días. Por ahora, Corea ardía. Y el mundo, antes dormido, estaba completamente despierto. El perímetro de Pusan, a mediados de julio de 1950, la situación era muy mala para Corea del Sur. Ciudad tras ciudad habían caído. Seúl había desaparecido. El ejército estaba destrozado y cansado. Las tropas norcoreanas seguían avanzando, rápidas y fuertes, con tanques y buen armamento. Los soldados surcoreanos se estaban quedando sin lugares a donde ir. Solo quedaba un rincón del país por defender. El sureste, cerca de la ciudad portuaria de Pusan. Fue aquí donde se trazó la última línea. El territorio era pequeño, de apenas 160 kilómetros de ancho y 80 kilómetros de profundidad. Detrás estaba el mar. No había otro lugar a donde correr. Si Pusan caía, la guerra terminaría y Corea estaría perdida. Esta línea debía resistir. Llegó a conocerse como el perímetro de Pusan. Dentro del perímetro había millones de personas. Algunos eran soldados. La mayoría eran refugiados. Familias que habían caminado durante días, incluso semanas, para escapar de la guerra. Llevaban bebés, comida, ropa, lo que podían. A muchos no les quedaba nada. Los caminos estaban llenos de gente, animales y carros rotos. Algunos estaban descalzos, algunos estaban heridos. Todos estaban asustados. Las tropas estadounidenses habían empezado a llegar desde Japón. Eran jóvenes y no estaban preparadas para la guerra. Muchas tenían armas viejas. Algunas nunca habían disparado un arma en combate. Las enviaron directamente al frente. No había tiempo que perder. Tenían que luchar ya o lo perderían todo. El general Walton Walker estaba a cargo de la defensa. Dio una orden simple: mantengan la línea, no más retiradas. Sabía lo que estaba en juego. Si la línea se rompía, el enemigo llegaría al puerto. Los suministros se detendrían. La guerra estaría perdida. Todos lo entendían. No había una segunda oportunidad. La lucha fue feroz. Las fuerzas norcoreanas atacaron desde todas las direcciones. Cruzaban ríos de noche. Usaban las montañas y los bosques para esconderse. Las batallas se libraban en aldeas, colinas y a lo largo de los caminos. Los defensores apenas dormían. Cavaban hoyos, instalaban armas y esperaban. Llovía a cántaros. El calor era intenso. Los mosquitos picaban a través de los uniformes. El aire olía a humo y sudor. Los estadounidenses usaron todo lo que tenían. Los aviones bombardearon. Los tanques dispararon a través de los arrozales. La artillería bombardeó a las tropas enemigas día y noche. Aún así,
El norte seguía avanzando. Por momentos parecía que se abrirían paso. Perdieron algunas colinas, luego las recuperaron y luego las volvieron a perder. El suelo estaba empapado de sangre. En algunas zonas, el enemigo cruzó el río Nakdong. Las tropas surcoreanas y estadounidenses los repelieron con granadas, bayonetas y combate cuerpo a cuerpo. Fue brutal. Nadie tuvo tiempo de descansar. La línea se dobló, pero no se rompió. El puerto de Pusan se convirtió en un salvavidas. A diario llegaban barcos con víveres, combustible, municiones y más soldados. Los médicos atendían a los heridos en tiendas de campaña. Las enfermeras trabajaban toda la noche. Los suministros llegaban más rápido de lo que el enemigo podía detenerlos. Poco a poco, la defensa se fortaleció. Desembarcaron nuevas divisiones estadounidenses. Las tropas de refuerzo dieron esperanza a los cansados. El ejército surcoreano comenzó a reconstruirse. Se unieron nuevos soldados, muchos sin uniforme ni fusiles. Algunos portaban aperos de labranza en lugar de armas, pero seguían luchando. Este era su hogar. No tenían a dónde ir. La gente ayudó en todo lo que pudo. Los aldeanos dieron comida a los soldados. Los niños llevaron agua al frente. Los ancianos arreglaron zapatos y herramientas. Incluso con miedo hubo coraje. Incluso con dolor hubo fuerza. A finales de agosto, lo peor parecía haber pasado. El norte había lanzado todo su poder contra el perímetro de Pusan. Estuvieron cerca, muy cerca, pero fracasaron. La línea resistió. El costo fue alto. Miles de personas murieron o desaparecieron. Las ciudades quedaron en ruinas. Los campos fueron incendiados, pero los defensores habían logrado lo imposible. Habían detenido la tormenta roja. La guerra no había terminado, ni mucho menos. Pero por primera vez desde su inicio, había una señal de esperanza. El perímetro de Pusan era más que un campo de batalla. Era un lugar de últimas oportunidades, de valientes resistencias y de héroes silenciosos. Era donde terminaba la retirada y comenzaba la verdadera resistencia. Incheon. La marea cambia. A principios de septiembre de 1950, la guerra parecía casi perdida. El ejército norcoreano había tomado la mayor parte del país. Solo la pequeña zona alrededor de Pusan seguía libre. Pero mientras la lucha se intensificaba en el sur, se preparaba en secreto un audaz plan. Era un plan que podía cambiarlo todo. El hombre detrás de él era el general Douglas MacArthur. MacArthur creía en correr riesgos. Había ganado grandes batallas en el pasado. Ahora quería atacar donde nadie esperaba. Mientras el enemigo se concentraba en Pusan, él quería desembarcar tras sus líneas. Su objetivo era Incheon, una ciudad portuaria situada al noroeste, cerca de Seúl. Era una idea peligrosa. Las aguas de Incheon tenían mareas fuertes, canales estrechos y altos diques. La mayoría de sus comandantes lo desaconsejaron. Decían que era demasiado arriesgado, pero MacArthur estaba seguro. Creía que un desembarco sorpresa allí podría cambiar el rumbo de la guerra. Dijo, el enemigo no se lo esperará, por eso funcionará. Y al final recibió luz verde. La operación se llamó Cromita. Sería una de las maniobras más audaces de la guerra. El 15 de septiembre, antes del amanecer, el cielo y el mar estallaron en un estruendo. Buques de guerra estadounidenses dispararon cientos de proyectiles contra la costa. Aviones sobrevolaron la zona, lanzando bombas. Una columna de humo se alzaba sobre la ciudad. Entonces
llegó la primera oleada de marines estadounidenses. Subieron por escaleras, cruzaron la costa corriendo y asaltaron las defensas. Los norcoreanos quedaron atónitos. No se lo esperaban. Muchos huyeron. Algunos resistieron con fiereza, pero al final del día, la playa estaba tomada. Más tropas siguieron. Los tanques desembarcaron. Los suministros llegaron a raudales. En 2 días, la mayor parte de Incheon estaba bajo control. El desembarco fue un éxito. Pero MacArthur no había terminado. Quería recuperar Seúl a continuación. El avance hacia Seúl no fue fácil. Los norcoreanos se habían atrincherado. Lucharon desde casas, tras muros y por las calles. La lucha fue reñida y mortal. Duró 9 días de intensos combates. Pero el 25 de septiembre, Seúl fue reconquistada. Las banderas surcoreanas volvieron a izarse en los edificios gubernamentales. La gente lloraba en las calles. La capital era libre una vez más. La victoria en Incheon cambió el curso de la guerra. El ejército norcoreano, que venía ganando, se encontraba ahora atrapado. Sus líneas de suministro estaban cortadas. Sus soldados, en el sur, corrían el peligro de ser rodeados. Muchos comenzaron a retirarse. Algunos fueron capturados. Otros dejaron las armas y huyeron. En el perímetro de Pusan, las tropas surcoreanas y estadounidenses comenzaron a avanzar. Ya no se limitaban a defender. Ahora perseguían al enemigo. En tan solo unas semanas, el mapa de la guerra había cambiado. La línea que una vez albergó la última esperanza se convirtió ahora en el punto de partida de un contraataque. La apuesta de MacArthur había funcionado. Había llevado la lucha del borde de la derrota al borde de la victoria. Las fuerzas de las Naciones Unidas ya no solo intentaban sobrevivir, ahora tenían la oportunidad de ganar. Personas de todo el mundo observaron con asombro. Los periódicos lo calificaron de milagro. Los líderes elogiaron la valentía de MacArthur. Los soldados que antes estaban cansados y asustados ahora se sentían orgullosos y fuertes. La situación había cambiado. Pero también había preguntas. Ahora que el sur se había salvado, ¿qué seguía? ¿Debería la ONU detenerse en el paralelo 38? ¿O debería adentrarse en el norte e intentar unificar a toda Corea? MacArthur tenía la respuesta. Quería seguir adelante. Creía que el ejército norcoreano estaba destrozado. Pensaba que podrían terminar la guerra rápidamente. Prometió que las tropas estarían en casa para Navidad. El éxito en Incheon le dio confianza. Dio esperanza al mundo. Pero también abrió la puerta al siguiente capítulo de la guerra, uno que sería aún más peligroso. Por ahora, sin embargo, las banderas ondeaban en alto. Los barcos descargaban libremente. Y por primera vez desde el inicio de la guerra, el pueblo de Corea del Sur comenzó a creer que la victoria era posible. La situación realmente había cambiado. La trampa congelada. El frío llegó rápido. A finales de noviembre de 1950, las montañas de Corea del Norte se tiñeron de nieve. El viento cortaba como cuchillos. Los ríos se congelaron. El aliento de los soldados flotaba en el aire como humo. Las manos se entumecieron. Los rostros ardían por la escarcha. Era un invierno como ningún otro, y la guerra lo había seguido hasta el hielo. En medio de esta tierra helada, las tropas estadounidenses y de las Naciones Unidas estaban dispersas. Estaban en lo profundo de Corea del Norte, cerca de un lugar llamado el Embalse de Chosin. Creían que el enemigo estaba casi derrotado. Pensaban que la lucha pronto terminaría, pero estaban equivocados, muy equivocados. Los chinos se habían escondido en las colinas, miles de ellos.
silenciosos, esperando. Conocían el terreno. Estaban acostumbrados al frío y ahora estaban listos para atacar. La trampa estaba tendida. Los soldados de la ONU aún no lo sabían, pero estaban rodeados. Entonces llegó el ataque. En la noche del 27 de noviembre, el silencio se rompió. Las cornetas sonaron en las montañas. Las tropas chinas descendieron en masa por las laderas, llegaron en oleadas, gritando, disparando, cargando. Muchos no contaban con armas pesadas, pero eran numerosos y tenían la capacidad de sorprender. Los campamentos estadounidenses fueron duramente alcanzados. Ardieron incendios, volaron balas. El pánico se extendió rápidamente. En el embalse de Chosin, unos 30 soldados de la ONU quedaron atrapados por más de 100 chinos. El frío lo empeoró todo. Las armas se atascaron. Los camiones no arrancaban. Las vendas se congelaron. Los soldados lucharon con las manos congeladas y los pies sangrando. La congelación era omnipresente. Algunos hombres perdieron dedos. Otros no podían caminar. El simple hecho de quedarse quieto podía matarlos. La lucha fue reñida, colina a colina, trinchera a trinchera. Cada centímetro era una batalla. Los suministros escaseaban. La comida estaba fría y dura. El agua se había convertido en hielo. Había que ahorrar municiones. Pero los hombres siguieron luchando, mantuvieron la línea. Se movían cuando podían. Nunca se rindieron. El general Oliver Smith, comandante de la Infantería de Marina, tomó una decisión audaz. No se rendiría. En cambio, ordenó una huida. Sus hombres lucharían hacia el sur, a través de la nieve, a través del enemigo, en la oscuridad. Era arriesgado, pero era su única oportunidad. La marcha comenzó, paso a paso, kilómetro a kilómetro. Avanzaron a través de montañas y valles helados. Las tropas chinas los atacaban por todos lados, pero los marines seguían adelante. Cargaban a los heridos, arrastraban el equipo roto, luchaban contra una emboscada tras otra. Los aviones sobrevolaban, lanzando suministros y bombas. El cielo era su único amigo. Los pilotos arriesgaron sus vidas para ayudar a los hombres que estaban abajo. Sin ellos, escapar habría sido imposible. Las aldeas a lo largo del camino quedaron destruidas. Las carreteras estaban bloqueadas. Los puentes habían desaparecido. Pero los ingenieros construyeron nuevos bajo fuego enemigo. La marcha no se detuvo. Tenían que ponerse a salvo. Tenían que salir de la trampa. Tras 2 semanas de congelación, lucha y muerte, lo lograron. Los supervivientes llegaron al puerto de Hungnam. Tenían el rostro pálido, las manos desgarradas, las botas empapadas de sangre y hielo, pero estaban vivos. La batalla del embalse de Chosin fue una de las más duras de toda la guerra. El frío era un enemigo tan cruel como cualquier ejército. Los chinos habían ganado terreno, pero los marines no habían sido derrotados. Habían escapado de la trampa helada. Esta batalla cambió la guerra. Las fuerzas de las Naciones Unidas detuvieron su avance. El sueño de conquistar toda Corea se había desvanecido. Ahora se trataba de sobrevivir, de mantener la línea, de mantenerse con vida. Los hombres que marcharon desde Chosin jamás lo olvidarían. El frío, el miedo, los amigos que perdieron, los acompañaron para siempre. El mundo empezó a comprender que esta guerra no sería rápida, no sería fácil, y no terminaría sin un gran coste. En la nieve y la sangre de Chosin, la guerra había cobrado una nueva forma.
El camino por delante sería duro, y el invierno estaba lejos de terminar. Seúl vuelve a caer. Llegó el año nuevo, pero no trajo paz, trajo más miedo. Tras la batalla en el embalse de Chosin, las fuerzas de las Naciones Unidas se retiraron. Tenían que hacerlo. Habían perdido demasiados hombres. El ejército chino había demostrado su fuerza. No solo ayudaban a los norcoreanos, sino que ahora lideraban la lucha y avanzaban con rapidez. Al comenzar 1951, las tropas chinas y norcoreanas avanzaron hacia el sur con fuerza y velocidad. No se detuvieron a descansar. No aminoraron el paso. Abrieron paso a través de las montañas, cruzaron ríos helados y mantuvieron la presión. Las fuerzas de la ONU estaban cansadas. Tenían frío y escaseaban los suministros. Tuvieron que retirarse de nuevo. Paso a paso, fueron cediendo terreno. El camino de regreso a Seúl estaba despejado. En la ciudad, el miedo regresó. La gente recordaba la primera vez que el norte había llegado. Ahora, estaba sucediendo de nuevo. Las familias llenaban sus pocas pertenencias. Las calles se llenaban de carros, autos y gente a pie. Las madres cargaban a sus bebés. Los niños lloraban. El sonido de las armas y las bombas se hacía cada día más fuerte. El enemigo estaba cerca. El 4 de enero de 1951, las tropas chinas y norcoreanas entraron en Seúl. La ciudad había caído de nuevo. Era la cuarta vez que Seúl cambiaba de manos durante la guerra. Cada vez se debilitaba más. Los edificios estaban destrozados. Las tiendas estaban vacías. Vidas destrozadas. Esta vez se sintió diferente. Esta vez se sintió definitiva. A muchos no les quedaban fuerzas para correr. Se escondieron en sótanos. Algunos rezaron. Otros simplemente esperaron. El miedo era pesado, como una nube que no se disipaba. Las tropas surcoreanas y estadounidenses intentaron mantener la ciudad, pero eran superadas en número. Tuvieron que replegarse para proteger al resto del país. La capital se perdió de nuevo, y con ella llegó la angustia. El gobierno se trasladó al sur. La gente lo siguió, con la esperanza de encontrar seguridad en Busan u otras ciudades. Los caminos estaban llenos de refugiados. Largas filas de personas caminaban sobre la nieve y el hielo. Algunos estaban descalzos, otros solo llevaban mantas. Muchos estaban enfermos o hambrientos, dormían en campos, graneros o no dormían en absoluto. El frío se cobraba vidas con la misma rapidez que las balas. Los soldados que una vez marcharon hacia el norte ahora regresaban en silencio. Sus rostros reflejaban dolor, no solo por la batalla, sino por ver sufrir al pueblo. Habían luchado con ahínco, pero no fue suficiente. El enemigo tenía demasiados hombres, demasiada fuerza y el factor sorpresa. El general MacArthur había prometido que las tropas regresarían a casa para Navidad. En cambio, se retiraban de nuevo al comenzar el año. La moral decayó. La esperanza se desvaneció. La guerra ya no parecía algo que se pudiera ganar. Parecía algo que podría no terminar nunca. En Seúl, los nuevos gobernantes se instalaron rápidamente. Izaron banderas rojas, pronunciaron discursos, pero la gente no vitorió. Estaban cansados de la guerra, cansados de verse atrapados en el medio. Habían visto demasiado, habían perdido demasiado. La confianza se había esfumado, la alegría se había esfumado. Solo quedaba el miedo. Por segunda vez, Seúl se convirtió en una ciudad de silencio, una ciudad sin paz,
un lugar donde las luces eran tenues y el futuro incierto. Las familias esperaban noticias. Los niños hacían preguntas sin respuestas. La ciudad esperaba, con la esperanza de que el enemigo no se quedara para siempre. La caída de Seúl fue una pérdida importante. Demostró al mundo que la guerra estaba lejos de terminar. Demostró que el enemigo era fuerte y que el precio sería alto. Para el pueblo coreano, fue más que una ciudad perdida. Fue un hogar perdido, un sueño perdido y una herida profunda que no sanaría fácilmente. Mientras la nieve caía sobre las calles destrozadas, la guerra avanzaba. Pero Seúl, una vez más, quedó atrás. No solo en los mapas, sino en los corazones de quienes tuvieron que abandonarla. Y en algún lugar del silencio, el mundo empezó a preguntarse, ¿cuánto tiempo más podría durar esto? ¿Cuántas vidas más se perderían antes de que alguien encontrara la manera de detener el dolor? MacArthur contra Truman. Durante la Guerra de Corea, dos hombres importantes comenzaron a tener problemas. Uno era el presidente de Estados Unidos, Harry Truman. El otro era el general Douglas MacArthur. Truman era el líder del país. MacArthur era el jefe del ejército en Corea. Al principio, los dos querían lo mismo, ganar la guerra y ayudar a Corea del Sur. Pero con el tiempo, sus ideas fueron diferentes. MacArthur pensaba que era mejor usar más fuerza. Él quería atacar a China porque creía que China ayudaba a Corea del Norte. Quería ganar la guerra rápido y terminar con el enemigo. Truman no quería atacar a China. Él pensaba que eso podía causar otra guerra mundial. Truman quería evitar un conflicto más grande. Prefería buscar una solución más tranquila. Él quería proteger a su país y al mundo. MacArthur no estuvo de acuerdo. Habló con la prensa. Escribió cartas a políticos. Dijo que el presidente estaba equivocado. Criticó las decisiones de Truman. En los Estados Unidos, los militares deben obedecer al presidente. El presidente es el jefe del ejército. Truman pensó que MacArthur estaba rompiendo las reglas. Por eso, en abril de 1951, el presidente decidió quitar a MacArthur de su cargo. Muchas personas estaban sorprendidas. MacArthur era muy famoso. Mucha gente lo respetaba. Cuando regresó a casa, fue recibido como un héroe. Dio un discurso en el Congreso. Dijo que los soldados viejos nunca mueren, solo desaparecen. Fue un momento triste, pero también un momento con orgullo. Truman defendió su decisión. Dijo que nadie, ni un general famoso, puede desobedecer al presidente. Quería mostrar que la democracia es fuerte. Esta historia enseñó una lección importante. Los líderes deben seguir las reglas. Incluso en tiempos de guerra, se necesita respeto y control. La pelea entre MacArthur y Truman fue parte de la historia de Estados Unidos. Truenos en lo alto. La guerra en tierra era dura, pero sobre las nubes se libraba otro tipo de batalla. En lo alto del cielo, rápidos y ruidosos, los aviones surcaban el aire. Dejaban largas estelas de humo tras ellos, como cicatrices en el azul. El rugido de los motores sacudía las montañas. Esta era la nueva cara de la guerra. Avión contra avión, piloto contra piloto. Era el futuro, y había llegado con estruendo. Al comienzo de la guerra, la mayoría de los aviones eran viejos, de la Segunda Guerra Mundial. Eran potentes, pero lentos. Pero pronto, aviones más rápidos y ágiles surcaron el cielo. El más famoso fue el F-86 Sabre estadounidense. Elegante y plateado, podía volar rápido y descender en picado. Sus alas cortaban el aire como cuchillas.
se convirtió en el símbolo de la velocidad y la potencia. El enemigo tenía su propia respuesta, el MiG-15, fabricado por la Unión Soviética y pilotado por pilotos chinos y norcoreanos. El MiG era rápido y letal. Su morro albergaba un potente cañón. Podía ascender alto y atacar con fuerza. Muchos de los pilotos fueron entrenados por los soviéticos, y algunos incluso eran pilotos soviéticos, volando en secreto durante la guerra. La mayoría de estas batallas ocurrieron en un lugar llamado Callejón MiG, una extensión de cielo cerca del río Yalu. Fue allí donde los sabres y los MiG se encontraron en las nubes. El aire estaba lleno de fuego y metal. Los aviones zumbaban y giraban, intentando superarse en vuelo. Un movimiento en falso, y se acabó. Una sola ráfaga de balas podía hacer que un avión se desplomara como una piedra. Los pilotos se enfrentaban a enormes riesgos. Volaban solos, sin red de seguridad. Tenían que vigilar cada ángulo, cada sombra. El cielo era hermoso, pero mortal. Un momento estaba en silencio. Al siguiente se llenaba de truenos y llamas. Los pilotos solo tenían segundos para reaccionar. Era una prueba de habilidad, velocidad y nervios. Los pilotos del F-86 entrenaron duro. Aprendieron a girar, alabear y descender en picado mejor que nadie. Estudiaron los puntos débiles del MiG. Los pilotos estadounidenses empezaron a ganar más batallas. Uno a uno, conquistaron el cielo. Algunos pilotos se convirtieron en ases, con 5 o más derribos. Sus nombres se pronunciaban con orgullo, pero por cada victoria también había una derrota. Algunos nunca regresaron. Sus aviones se desvanecieron entre las nubes para siempre. Las tropas terrestres alzaron la vista al oír el ruido. Para ellos, los aviones eran como ángeles y demonios. A veces traían ayuda, bombardeando tanques enemigos y líneas de suministro. Otras veces, eran solo destellos lejanos en el cielo. Los soldados sabían poco de las batallas en alta mar, pero confiaban en la protección de quienes estaban en el aire. Los aviones a reacción no fueron las únicas máquinas voladoras en la guerra. Bombarderos como el B-29 volaban de noche, lanzando pesadas cargas sobre puentes, carreteras y fábricas. Sus motores retumbaban como tambores lejanos. Los helicópteros, aún nuevos en aquel entonces, ayudaban a trasladar a los heridos a un lugar seguro. Volaban a baja altura y despacio, esquivando balas para salvar vidas. La tecnología siguió avanzando. Nuevos sistemas de radar, nuevas bombas, mejores comunicaciones. Todo cambió la forma de librar la guerra. La guerra de Corea se convirtió en un campo de pruebas para el futuro. Los ingenieros probaron ideas. Los pilotos desafiaron los límites. Los cielos de Corea eran como un laboratorio, llenos de ruido y humo. Pero incluso con todo este poder, la guerra no terminó. Los aviones hacían ruido, ganaron batallas, pero no podían detener la guerra solos. La lucha terrestre seguía siendo lo más importante. Las colinas aún debían conquistarse a pie. Las trincheras aún debían defenderse a mano. Aún así, el cielo era un símbolo. Mostraba al mundo que la guerra había cambiado. La velocidad importaba, las máquinas importaban, y quienes dominaban el aire tenían el poder de moldear la lucha que se libraba abajo. El trueno resonó por la tierra, recordando a todos que había comenzado una nueva forma de guerra. Y aunque las nubes a veces ocultaban los aviones, el sonido nunca cesaba, rugía por valles y ríos. Estremecía ventanas y corazones. El trueno allá arriba siempre estaba ahí,
rápido, fuerte y feroz. Hablar y disparar. Para 1952, la guerra en Corea había cambiado de nuevo. No avanzaba con rapidez. No hubo grandes victorias ni avances profundos. Las líneas del frente permanecieron prácticamente iguales. Se tomaron y perdieron colinas, y luego se volvieron a tomar. Pero entre bastidores, había comenzado otro tipo de batalla. Una batalla de palabras. Las conversaciones de paz habían comenzado, pero avanzaban tan lentamente como los soldados en el barro. Mientras los líderes hablaban, las armas seguían disparando. Era una guerra de palabras y fuego. Las conversaciones de paz comenzaron en Panmunjom, una pequeña aldea cerca del frente. Allí, hombres con uniformes limpios se sentaban en largas mesas. Bebían té, leían periódicos e intentaban ponerse de acuerdo sobre cómo poner fin a la guerra. Pero no fue fácil. Cada bando quería cosas diferentes. Cada bando creía que era lo correcto, y nadie quería quedar mal. Al principio, la gente tenía esperanza. Pensaban que la guerra terminaría pronto, pero pasaron las semanas, luego los meses, y la lucha no cesaba. Cada día seguían muriendo soldados. Cada noche, las colinas aún resonaban con los disparos. ¿Cómo podía haber paz si la guerra nunca se detenía del todo? Un gran problema eran los prisioneros. Miles de hombres de ambos bandos habían sido capturados, pero muchos no querían regresar a sus países de origen. Algunos norcoreanos y chinos querían quedarse en el sur. Temían ser castigados si regresaban. Por otro lado, pocos surcoreanos estaban detenidos en el norte. Aún así, ambos bandos se enfrentaron duramente sobre qué hacer con los prisioneros. Esto causó largos retrasos. Las conversaciones avanzaban un día y al siguiente se desmoronaban. Una de las partes se retiraba, la otra les echaba la culpa. Luego se reencontraban, sonreían a las cámaras y repetían los mismos argumentos. Fuera de la sala de reuniones, los soldados seguían luchando. Estaban cansados, con frío y furiosos. Decían que las conversaciones de paz eran una broma. El general Mark Clark, quien ahora dirigía las fuerzas estadounidenses, la calificó como una guerra extraña. Una guerra en la que una mano intentaba temblar, mientras la otra sostenía un fusil. Dijo que era como intentar apagar un incendio, mientras se le echaba más leña. En las colinas, los soldados se sentían olvidados. Preguntaban, ¿por qué seguimos aquí si hablan de paz? Pero nadie tenía respuesta. Las conversaciones eran lentas. La guerra se prolongaba. Y las balas no cesaban. En las ciudades, la gente protestaba. Exigían a sus gobiernos que trajeran a las tropas de vuelta a casa. Estaban hartos de esperar. Estaban hartos de las noticias. Cada día era igual. Más muertos, más conversaciones, un sinfín de acontecimientos. Las familias que habían perdido a sus hijos, hermanos y padres anhelaban la paz. Pero la paz no llegó. Incluso el clima parecía estancado. La lluvia convertía las trincheras en ríos. La nieve cubría los caminos. Las estaciones cambiaban, pero la guerra no. Los soldados entraban y salían del frente, pero el miedo seguía igual. Un paso en falso podía acabar con una vida. El disparo de un francotirador podía acabar con un amigo. Nada parecía seguro, ni siquiera durante las conversaciones de paz. Los líderes intentaron mostrarse firmes. Pronunciaron discursos, se dieron la mano con la prensa, pero tras las sonrisas se escondía una profunda frustración. Nadie quería ser el primero en ceder. Nadie quería parecer débil. Así que siguieron hablando.
y siguieron disparando. Algunos soldados bromeaban al respecto. Decían que la guerra duraría para siempre, que las colinas envejecerían esperando la paz. Pero detrás de las risas se escondía un dolor real, una pérdida real, el tipo de dolor que nunca se iba. Charlas y fuego, dos bandos de la misma guerra. Un bando intentó acabarla con palabras, el otro la mantuvo viva con balas. Y entre ellos estaban los soldados, esperando, sufriendo y con la esperanza de que algún día uno de los bandos finalmente ganara, no con más fuego, sino con un silencio que significaba algo real, un silencio que significaba paz. Las armas se silencian. La guerra de Corea había durado más de 3 años. Fue una guerra que al principio se desarrolló con rapidez y luego se estancó. Estaba llena de fuego, miedo, frío y pérdidas. Miles de soldados habían muerto. Millones de civiles habían perdido sus hogares. Pueblos enteros quedaron reducidos a escombros, familias destrozadas. Los soldados habían escalado colinas heladas, cruzado ríos y luchado en el barro, la lluvia y la nieve, pero ahora algo finalmente había cambiado. El 27 de julio de 1953, las armas enmudecieron. No parecía una gran celebración. No hubo fuegos artificiales ni multitudes vitoreando. No hubo una gran victoria. Solo hubo silencio, un profundo silencio, que se apoderó de la tierra como un manto. La guerra no había terminado con una batalla final. Había terminado con firmas en papel y discretos gestos de asentimiento entre hombres uniformados. Se había llegado a un acuerdo, no para una paz definitiva, sino para detener los disparos. A esto se le llamó armisticio. Las conversaciones de paz se habían prolongado durante meses en un lugar llamado Panmunjom. Los líderes de ambos bandos se reunieron en una larga mesa, intentando ponerse de acuerdo sobre cómo detener la guerra. Discutieron sobre prisioneros, fronteras y hasta el último detalle. Cada bando culpó al otro por los retrasos. Soldados murieron en el campo de batalla, mientras hombres trajeados permanecían en habitaciones cálidas. Pero finalmente, después de tantos meses, firmaron los documentos. La lucha terminaría a las 10 de la noche. La noticia corrió rápidamente por las líneas del frente. Los soldados miraron sus relojes. Esperaron. Algunos rezaron. Otros simplemente permanecieron sentados en silencio. Durante mucho tiempo, cada hora había significado peligro. Cada día había traído muerte. Ahora, en tan solo unos minutos, todo terminaría. Cuando llegó el momento, los cañones cesaron. Las ametralladoras se silenciaron. La artillería dejó de disparar. Los proyectiles dejaron de surcar el cielo. El eco de la guerra se desvaneció en la quietud. Las colinas, antes llenas de fuego y humo, ahora estaban en calma. Los soldados asomaron la cabeza desde las trincheras. Algunos miraron a su alrededor sin saber si era real, pero lo era. La guerra finalmente se calmó. No hubo celebraciones en el campo de batalla. Nadie gritó de alegría. La mayoría de los hombres estaban demasiado cansados, demasiado tristes, demasiado cargados de recuerdos. Habían perdido amigos, habían visto dolor, habían sobrevivido, pero no eran los mismos. Algunos lloraron en silencio, otros miraron al cielo. El silencio era extraño después de años de ruido. En casa, la noticia se difundió rápidamente. Las radios transmitían las palabras que las familias esperaban oír. El combate había cesado. Las madres lloraban. Los padres permanecían en silencio.
Las esposas abrazaban a sus hijos. Algunos sonreían. Otros simplemente cerraban los ojos y se dejaban invadir por el alivio. Para muchas familias, significaba que un ser querido podría volver a casa. Para otros, era demasiado tarde. Más de 36 soldados estadounidenses habían muerto. Más de 100 habían resultado heridos. Corea del Sur había sufrido aún más. También Corea del Norte. Y muchas personas seguían desaparecidas. Nunca habían regresado, nadie sabía qué les había sucedido. Sus nombres seguían en largas listas y sus familias seguían esperando. El armisticio creó una nueva frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Estaba cerca de la antigua, el paralelo 38. Se creó una zona especial a la que ningún ejército podía acceder. Se llamó Zona Desmilitarizada o DMZ. Su propósito era mantener la paz, pero estaba repleta de guardias y vallas. La paz, en este caso, significaba mantenerse separados, no unidos. Los soldados comenzaron a regresar a casa. Llegaron en barcos y aviones. Algunos se marcharon sonriendo. Otros permanecieron callados, con los ojos reflejando lo que habían visto. Vestían uniformes que habían resistido la suciedad, la lluvia y la sangre. Los recibieron con abrazos, con lágrimas y a veces con silencio. Habían vuelto a casa, pero la guerra aún vivía en ellos. La guerra no terminó con vencedores ni vencidos. Terminó con una pausa larga e incierta. El norte permaneció en el norte. El sur permaneció en el sur. El muro que los separaba se alzaba imponente. Muchos la llamaron la guerra olvidada, pero quienes la vivieron jamás podrían olvidarla. Esa noche las armas callaron y el mundo respiró hondo. No era una paz perfecta, pero algo era algo. Dio tiempo para sanar, para reconstruir, para tener esperanza. Y en el silencio, después de tanto dolor, esa esperanza importaba más que cualquier otra cosa. La guerra había terminado, por ahora, pero el recuerdo perduraba en cada colina, en cada cicatriz, en cada momento de silencio. El sonido de las armas en silencio jamás sería olvidado.